Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios, mis hermanos, y el título de la predicación es Las bendiciones del Dios de gracia, mis hermanos. Las bendiciones del Dios de gracia. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis queridos hermanos. Espero que tengan allí su boletín y vamos a orar. Bendito seas, mi Señor, a ti la gloria, la honra, el honor, a ti toda la alabanza. Señor, hemos venido a este lugar a adorarte, Señor. Hemos cantado, hemos leído tu palabra, hemos orado, Señor. Nos hemos abrazado unos a otros y todo es para adorarte, mi Señor. Pero ahora queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos entendimiento en ella. Ayúdanos, Señor, que tu palabra esté abierta, franca para nosotros, mi Señor, y que tu palabra, mi Dios, cubra nuestras necesidades. Tú puedes hacerlo, yo no, tú sí, Señor. Siempre hablas a la necesidad humana, lo que cada uno necesita, mi Señor, y lo haces con tu palabra. Señor, todo aquello que haga falta en nuestras vidas, cúbrelo, llénalo con tu palabra. Indícanos, Señor, en tu palabra acerca de ti, de tu voluntad. Muéstranos más acerca de tu persona, mi Señor. Y también, Padre bendito, ayúdanos a darte la gloria y la honra a través de la meditación en tu palabra. Permite, Padre, que en esta mañana pueda compartir tu palabra dándote la gloria a ti, pero también compartir tu palabra sin error. Ayúdame en esto. Para esta tu iglesia, Señor, sea edificada y bendecida. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias, de verdad. Saben, mis hermanos, la semana pasada que no pude estar con ustedes y de verdad les agradezco a mis hermanos diáconos, mi hermano Juan, de verdad gracias por suplirme. Andaba muy malo, mis hermanos, pero saben, mis hermanos, siempre que falto un domingo, pareciera que falté durante varios días. Se me hace muy largo el tiempo, mis hermanos, y a veces me siento un poco extraño, como si hubiera faltado mucho tiempo, mis hermanos. Pero le doy gracias a Dios que estoy nuevamente aquí con ustedes, y gracias a Dios, mis hermanos, por la vida de cada uno de ustedes y sus familias. En esta mañana, mis hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones, 5 predicaciones, empezando desde el día de hoy, mis hermanos. Y esta serie de predicaciones, mis hermanos, se llama Bendecido para ser de bendición. Somos bendecidos por Dios para ser de bendición para otros, mis hermanos. Y esto aprovechando que pues viene este fin de año, mis hermanos, comienza otro año y Dios tiene santos propósitos para ti y para mí. Así es que, mis hermanos, vamos a ver esta serie de 5 predicaciones, comenzando hoy, mis hermanos. El título de la predicación el día de hoy es Las bendiciones del Dios de gracia, y posteriormente, mis hermanos, estaremos viendo algunas otras predicaciones, por ejemplo, cómo puedo bendecir a otros con mis palabras, cómo puedo bendecir a otros con mis oraciones, cómo puedo bendecir a otros, mis hermanos. Y ese es el plan durante 5 predicaciones, mis hermanos, incluyendo el 31 del próximo miércoles, la predicación del 31 de diciembre, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar 5 predicaciones, mis hermanos, y espero que pues sea de bendición para toda la iglesia, para gloria del Señor, mis hermanos, que el Señor nos muestre acerca de su voluntad y de su persona, mis hermanos, así. Entonces, mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana se llama Las bendiciones del Dios de gracia. Siempre que se acerca, mis hermanos, un año nuevo, mis hermanos, pues escribimos mensajes de texto o nos encontramos a las personas y les decimos feliz año nuevo, que todo vaya muy bien, que tengas un próspero año nuevo, que las cosas sean mejor. Te deseo un venturoso año en el cual todos tus deseos se cumplan, que todas tus ilusiones se cumplan. A veces también, mis hermanos, las personas se desean a unas a otras mucha salud, mucha paz,
mucha prosperidad, mis hermanos. Copié una de ellas, mis hermanos, dice, a veces la gente le dice a una a otra: te deseo tanta salud como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol, y tanta suerte como arena tiene el mar. Suena bonito, ¿verdad, mis hermanos? Y a veces lo podríamos escribir. Y decimos simplemente a algunas otras personas: felicidades, feliz año nuevo. Hay muchas expresiones, mis hermanos, de genuino deseo de bendición y prosperidad para los seres queridos, para los conocidos, los familiares y los amigos, mis hermanos. Algunos hacen tarjetas, otros hacen dibujos, mis hermanos, por inteligencia artificial, y las envían, mis hermanos, a otros. Hay muchas cosas así. Y la verdad es que en esta época hay un deseo sincero, mis hermanos, un deseo genuino de bendecir a otras personas, un deseo sincero y genuino, mis hermanos, de prosperidad, de que le vaya bien a otras personas. ¿No es así? Tenemos esto, mis hermanos, pero hay algo que debemos entender, y es algo muy importante. Si lo quieren anotar, mis hermanos, solo Dios puede darnos un año nuevo de bendiciones. Podemos desear lo mejor para otra persona, podemos desear, mis hermanos, que las otras personas les vaya muy bien, muchas bendiciones, podemos desear muchas cosas para la gente, pero, mis hermanos, solo Dios puede llenar la vida de bendiciones. Solo Dios puede darnos un año nuevo de bendiciones. Eso, mis hermanos, nosotros será nuestro deseo. Y podemos tratar de bendecir a otros, hablar bien de otros, orar por otros, pero solo Dios, mis hermanos, puede darnos un año nuevo, pleno de bendiciones. Solo Dios. De hecho, mis hermanos, en la Biblia encontramos muchas bendiciones, mis hermanos, muchas bendiciones. Por ejemplo, en la Biblia, mis hermanos, encontramos la bendición sacerdotal, en la cual el sacerdote Aarón, mis hermanos, daba al pueblo de Israel cada día después del sacrificio, es decir, cada día después que ofrecían un sacrificio en el altar a Dios, mis hermanos. Entonces Aarón bendecía al pueblo y decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El deseo del sacerdote, de Aarón, mis hermanos, era un deseo de bendecir al pueblo, de que Dios estuviera guardando al pueblo, mis hermanos, que tuviera misericordia Dios del pueblo, que fuera paz en medio del pueblo. Esto es lo que hacía el sacerdote Aarón después de ofrecer sacrificio, mis hermanos. También encontramos otras bendiciones en la Biblia, encontramos otras, mis hermanos, y déjenme darles algunos breves ejemplos, mis hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en la carta de los 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 al 17, mis hermanos, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, y aquí está la bendición, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obras. El apóstol Pablo está deseando que Dios bendiga, mis hermanos, al pueblo, que Dios lo conforte los corazones, que los consuele y los confirme. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Más adelante también, mis hermanos, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 5, mis hermanos, dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Otra vez, el deseo de Pablo, mis hermanos, es bendecir al pueblo, a la iglesia en este caso, mis hermanos, a esta iglesia de Tesalónica, y les dice que el Señor encamine los corazones para que se puedan amar más, para que puedan ser más pacientes en Jesucristo. También en este mismo capítulo, en esta misma carta, mis hermanos, 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3:16, mis hermanos, dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz
en toda manera el Señor sea con todos ustedes, con todos vosotros. ¿Cuál es la intención de Pablo? Que el pueblo, que la iglesia de Tesalónica se sintiera bendecida, que mis hermanos entendieran que Dios da bendición, mis hermanos. Por eso repite constantemente. Y en el capítulo 2, mis hermanos, o en el capítulo 3, versículo 18, en esta misma carta, mis hermanos, de 2 de Tesalonicenses, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El apóstol Pablo tiene la intención de bendecir al pueblo, mis hermanos. Y esto es solamente una carta. Hay muchas otras bendiciones a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y era una manera también de saludarse, mis hermanos, el decir Dios te bendiga, o no solo despedirse, mis hermanos. Por ejemplo, Ruth 2:4 dice allí: he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Una manera de saludarse también, de expresar buenos deseos de parte de Dios para las personas, mis hermanos. ¿Por qué les estoy hablando acerca de esto? Porque, mis hermanos, encontramos gran cantidad de bendiciones en la Escritura. Con la gente se saludaba o deseaba cosas unos a otros, mis hermanos. Pero saben, no solo son los deseos de nosotros, sino el deseo de Dios es bendecirnos. Es bendecirnos, mis hermanos. Y quiero que básicamente en esta mañana, mis hermanos, nos enfoquemos en un pasaje que es 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Si ustedes lo tienen allí, mis hermanos, quisiera que lo leyésemos juntos. 1 de Pedro 5:10. Este pasaje es en el que nos vamos a enfocar básicamente a lo largo de esta predicación. Y vamos a leerlo, mis hermanos, juntos. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro, mis hermanos, está escribiéndole a una serie de cristianos que estaban diseminados por todo el imperio romano. Les está escribiendo a ellos, mis hermanos. No ruega ni está expresando un simple deseo, sino que está asegurando, mis hermanos, está afirmando algo allí el apóstol Pedro. En primer lugar dice, mis hermanos, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Permite por un momento que esta frase, el Dios de toda gracia, penetre en tu mente y en tu corazón. El Dios de toda gracia. Es decir, el Dios que da toda dádiva. El Dios que da toda bendición. El Dios que da todo favor que viene de Él, el Dios que es generoso, el Dios de toda gracia, dice el apóstol Pedro, mis hermanos. Y la verdad es que Dios tiene reservas inagotables de gracia. Dios tiene reservas inagotables de favores para cada hijo suyo, para toda persona que le busca. Dios tiene inagotable gracia y misericordia para cada necesidad, para cada oportunidad, para cada persona, mis hermanos. Este Dios de gracia, mis hermanos, es nuestro Dios. El Dios de gracia, mis hermanos, que puede llenar todas y cada una de nuestras necesidades, que tiene, mis hermanos, oportunidad, das oportunidad para con nosotros, mis hermanos, y nos da de su favor. El Dios de toda gracia. ¿Qué significa gracia, mis hermanos? Es la misericordia que Dios ejerce con nosotros, aunque no la merezcamos. Aunque no merezcamos, mis hermanos, que Dios ejerza su misericordia en nosotros, sin embargo lo hace. Y lo hace así. Así es que el Dios de toda gracia, dice este pasaje. Y además dice otra cosa. Este Dios de gracia, mis hermanos, este Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lo que quiere decir
es que el Dios de gracia envió a Jesucristo y nos llamó a ti y a mí para ser de Él. Para hacer de Él a su gloria eterna, dice el Señor. Y luego agrega, mis hermanos, porque esto es la vida. Aunque después que hayáis padecido un poco de tiempo. El apóstol Pedro, el contexto de esta carta, mis hermanos, es que el apóstol Pedro está escribiendo, si ustedes ven Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 1, dice a los expatriados que están en el Ponto, en Galacia, Bitinia, Capadocia, mis hermanos, menciona 5 regiones del Imperio Romano. ¿Qué estaba sucediendo? Los creyentes, mis hermanos, estaban siendo perseguidos y estaban diseminados por grandes regiones del Imperio Romano: Asia, el Ponto, Capadocia, Bitinia, Galacia. 5 regiones, mis hermanos. Y es allí donde el apóstol Pedro les escribe para animar a estos creyentes que estaban expatriados, estaban lejos de sus hogares porque había surgido persecución y ahora estaban diseminados, viviendo por su fe en Cristo en diferentes regiones del Imperio Romano. Por eso el apóstol Pedro les escribe esta carta, para animarlos. Y en el pasaje, mis hermanos, que estamos viendo, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mis hermanos, este Dios de gracia, el Dios de gracia, el Dios que da su favor, que da su bendición, les va a sostener. El Dios que da su gracia, su bendición, el Dios que es misericordioso, después que hayan padecido un poco de tiempo. Aunque estén en circunstancias adversas, aunque estén en dificultades, es este Dios de gracia el que los va a sostener. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero sabes, esto también es para ti y para mí. ¿Qué enfrentaremos el año que entra? No lo sé. Quizás alguno enfrente, mis hermanos, enfermedad o problemas económicos, problemas familiares o circunstancias complicadas, mis hermanos, porque siempre las hay, siempre hay circunstancias difíciles. Pero, mis hermanos, debemos enfrentar cada una de estas circunstancias reconociendo lo que dice el pasaje: el Dios de gracia, el Dios que te bendice, el Dios que da su bendición, que te prodiga su favor, que te llena en tus necesidades. Este Dios de gracia te va a sostener. Estas palabras, mis hermanos, no solo son para los oyentes de Pedro, mis hermanos, que Pedro les estaba escribiendo, sino son palabras para ti y para mí. ¿Qué enfrentarás este año? No lo sé. ¿Qué lo enfrentaremos, mis hermanos? De verdad no sé. Pero sea lo que sea que enfrentemos, debemos entender que el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó, mis hermanos, también es capaz de sostenernos. Cualquiera que sea la circunstancia que vivamos, cualquiera que sea la circunstancia que tú y yo enfrentemos, este Dios de gracia nos ha de sostener, mis hermanos, a ti y a mí. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Pero saben, mis hermanos, dice 4 cosas el pasaje. 4 cosas, 4 palabras, mis hermanos, que si quieres subrayarlas. Pero nos dice, mis hermanos, 4 cosas, 4 bendiciones que Dios quiere darnos. Son las palabras perfecciones. Este Dios de gracia, después de que tú hayas padecido un poco, dice el pasaje, este Dios de gracia te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. 4 cosas. Así es que quisiera, mis hermanos, en este pasaje, basado en este pasaje, en estas 4 cosas, ver 4 bendiciones que Dios desea darnos a ti y a mí. 4 bendiciones, basados en cada una de estas palabras que están en este pasaje, mis queridos hermanos. 4 bendiciones que Dios desea darnos. Mis hermanos, se congeló la pantalla, mi hermano. Gracias. 4 bendiciones que Dios desea darnos a nosotros, mis hermanos. Si la quieren anotar mientras quede en la pantalla, mis hermanos, 4 bendiciones que Dios desea darnos. En primer lugar, mis hermanos, el Dios de toda gracia me perfeccionará. El Dios de toda gracia me perfeccionará.
Si lo quieres anotar allí en este espacio que tienes allí en tu boletín. El Dios de toda gracia te perfeccione. Dice el pasaje, mis hermanos, en este pasaje, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione. Así dice, mis hermanos, el Dios de toda gracia te perfeccione. ¿Saben, mis queridos hermanos? Es imprescindible, es absolutamente necesario que cada creyente crezca, que cada creyente sea madurado, mis hermanos. La verdad es que es imprescindible, es propio de la vida cristiana, es propio de la madurez en Cristo Jesús y debe ser la meta de todo creyente en Cristo Jesús. La meta de todo creyente en Cristo Jesús, mis hermanos, es ser madurado, perfeccionado, estar a la estatura del carácter de Cristo Jesús, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. Es necesario esto, mis hermanos, y por eso, mis hermanos, con la ayuda de Dios, del Padre Celestial, debemos esforzarnos cada día en crecer. Cada día, mis hermanos, en madurar, cada día en ser perfeccionados. Eso es lo que dice el pasaje. Muchos se trazan metas, mis hermanos, para el año, pero quiero decirte, sí, que algo que tú debes entender, que cuando inicie este año y luego se termine, ¿verdad? Tú debes haber crecido más. O déjenme preguntarlo en este sentido. ¿Qué tan maduro eres ahora? ¿Qué tan perfecto eres? ¿O qué tanto has crecido tú en este día con respecto a cómo iniciaste el año? ¿Has crecido? ¿Has madurado en tu carácter, en tus palabras, en tu actuar, en tu obediencia a Cristo, en santidad? ¿Has crecido en este sentido? ¿Ha sido así? Entonces, mis hermanos, debemos esforzarnos en esto. Debemos esforzarnos cada día en crecer, en madurar, mis hermanos. La verdad es que hay creyentes que no maduran, mis hermanos. Como dice la Escritura, a veces hay creyentes, mis hermanos, que lo que necesitan en su dieta es leche espiritual porque no han madurado. Y se convierte en cada creyente como un sueño roto, un anhelo frustrado, una misión inconclusa, un trabajo fracasado, mis hermanos. La idea de cada creyente es que cada creyente debe ser perfeccionado. Por eso el pasaje, mis hermanos, el Dios de toda gracia te perfeccionará. Era el deseo de Pablo, pero creo sinceramente, mis hermanos, que el deseo de Dios es que cada uno de los creyentes, cada cristiano, ustedes y yo, seamos perfeccionados así. La palabra perfeccionar, mis hermanos, es una palabra, mis hermanos, que se llama catartisei o catartizo o catartisei, mis hermanos. Esta palabra es la misma palabra que encontramos en Mateo 4:21, mis hermanos, exactamente la misma palabra que encontramos allí. Esta palabra perfeccione es la palabra que encontramos en Mateo 4:21, cuando los apóstoles, cuando Jesús iba pasando por el mar de Galilea, los vio a ellos que estaban remendando las redes. Juan y Jacobo, Juan y Santiago estaban remendando las redes con su padre. Y se utiliza esta palabra, estaban remendando. Es esta misma palabra, mis hermanos, catartizo o catartisei, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Es lo que estaban haciendo Juan y Jacobo era remendar las redes. Y es esto, mis hermanos, precisamente remendar, preparar, poner orden, perfeccionar. Las redes se habían roto después de usarlas, mis hermanos, para
pescar y captar peces, mis hermanos, atraparlos, y se llegaban ocasiones en que algunas de las hilos de la red se rompían. Entonces, ¿qué tenían que hacerlo? Remendarlo. Y es esta palabra, catarticé y catartizo, mis hermanos, el remendar, reparar, mis hermanos, terminar con la instrucción. Y la idea de la palabra, mis hermanos, en el griego y la manera en que le está utilizando aquí el apóstol Pedro, da la idea de reparar un objeto deteriorado por el uso, mis hermanos. Reparar un objeto deteriorado, ¿para qué? Para que esté perfecto, pueda seguir siendo útil. Esta es la idea, mis hermanos, del pasaje. El mismo Dios os perfeccione. El mismo Señor te prepare, te repare. El mismo Señor ponga orden en tu vida, termine la instrucción en ti para que pueda ser útil en las manos de Dios. ¿Saben? Dios se ha propuesto para ti y para mí como meta suprema nuestro crecimiento, nuestro perfeccionamiento, mis hermanos. Y por ello Dios mismo trabaja contigo y conmigo cada día hasta ver acabada su obra. Dios desea ver acabada su obra en tu vida, en la mía también. No somos totalmente maduros, totalmente perfectos, no lo somos. Y Dios desea ver acabada su obra. Por eso el apóstol Pablo lo dice, mis hermanos, aquí en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo que está diciendo es que ya comenzó Dios en ustedes una buena obra, pero Dios mismo se está encargando de perfeccionarla, de llevarla a cabo, de llevarla a su completa madurez. ¿Y cuándo será esto? En el día de Jesucristo. Así es que, mis hermanos, el deseo de Pedro es que el Señor no retire su gracia de nosotros, sino que siga pacientemente formándonos a cada uno de nosotros a imagen y semejanza de su Hijo. ¿Sabes? En Barcelona hay una catedral que le llaman la Catedral Inconclusa. Leí, mis hermanos, hace tiempo, mis hermanos, una turista que escribió a la ciudad de Barcelona, allí en esta catedral que lleva más de 100 años construyéndose, mis hermanos, le llaman la Catedral Inconclusa, y que decía esta turista que si ella iba a visitar Barcelona y si no podían acabar la catedral en 2 meses para que estuviera terminada para cuando ella visitara la ciudad. Y claro, le respondieron, ¿verdad? Pues riéndose. Mis hermanos, esta catedral que lleva más de 100 años es una catedral hermosa, la han visto seguramente, mis hermanos, la Catedral Inconclusa de la ciudad de Barcelona. Es una obra monumental, pero que no está terminada. En la ciudad de Zamora, Michoacán, mis hermanos, hay también una iglesia, una catedral que no está terminada, lleva muchos años, mis hermanos, y no está terminada. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente, porque Dios lo que empieza, lo termina. Dios, mis hermanos, no va a dejar su obra a medias en tu vida ni en la mía. Dios no va a dejar, mis hermanos, su obra inconclusa en nosotros. Mis hermanos, vemos la obra de Dios en la creación. Cada cosa que está en la creación, y no podemos decir que esté inconclusa la creación de Dios. Está terminada, dice la Escritura en Génesis, mis hermanos, que todo lo que hizo Dios fue bueno. Está terminado. Pero también vemos la obra de Dios en la redención. Cuando Cristo murió, mis hermanos, fue el sacrificio perfecto para nuestros pecados, para que pudiéramos llegar a Dios. Y esa obra de Dios tampoco está inconclusa, está completamente terminada. Fue terminada en Cristo. Por eso Cristo dijo, mis hermanos, cuando estaba siendo crucificado, consumado es. Todo está terminado, concluido de manera perfecta. Y mis hermanos, Dios quiere concluir su obra, lo que Él empezó, como dice el pasaje. La buena obra que ya empezó, Él la va a terminar.
Dios no deja obras inconclusas, mis queridos hermanos. Dios no deja esto. Así es que, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer, mis hermanos, es llevarnos a parecer a Cristo Jesús. Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Dios desea hacer su obra de perfeccionamiento en nuestras vidas, mis hermanos, para hacernos semejantes a Cristo. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? ¿De verdad no es esto maravilloso? Y si Dios desea hacer esta obra de perfeccionamiento, de madurez en nosotros, pues tú y yo, mis hermanos, debemos coadyuvar con Dios en todo lo posible para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Por eso dice Hebreos 6:1, mis hermanos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dejando ya los rudimentos, las cosas básicas de Cristo, dejando ya lo esencial, lo primordial de Cristo, avancemos, crezcamos. Y esta debe ser nuestra actitud, mis hermanos, la tuya y la mía. Si Dios desea perfeccionarme a mí, entonces lo que yo debo hacer es coadyuvar con Dios, mis hermanos, para que Él lleve su obra de perfeccionamiento en mí. Si Dios desea perfeccionarte a ti, a cada uno, mis hermanos, nuestra respuesta natural debe ser ir hacia adelante, mis hermanos, cooperar con Dios para que Él haga su obra de perfeccionamiento en nuestras vidas. Eso debe ser, mis hermanos. Así es que el Dios de toda gracia desea perfeccionarnos, desea hacernos crecer, desea hacernos madurar a cada uno de nosotros, mis hermanos, y tú y yo, todos nosotros debemos cooperar, colaborar con Dios en esta obra de perfeccionamiento para nosotros. Mis hermanos, que al empezar el año, al empezar este año, en unos pocos días, mis hermanos, nos tracemos la meta, el propósito de crecer más a semejanza de Cristo Jesús y cooperar con Él en esta obra de perfeccionamiento en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Por otro lado, mis hermanos, la segunda bendición que Dios desea darnos es la siguiente, mis hermanos: el Dios de toda gracia me afirmará. Dice el pasaje, mis hermanos, que estamos viendo de Hebreos 10, mis hermanos, o primera de Pedro 5:10, dice, y Él mismo no solo los perfeccione, sino también los afirme. El mismo Dios, el Dios de toda gracia, no solo los perfeccione, sino también los afirme. La palabra afirme, mis hermanos, como dice en otra versión de la Escritura, os consolide, viene del griego, mis hermanos, esterixei. Esta palabra, mis hermanos, del griego es consolidar, y lleva la idea, mis hermanos, de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar, para que esté firme y no se mueva. Es como cuando uno pone un cimiento, mis hermanos, de una casa. Cuando pone uno un cimiento, uno tiene que escarbar, mis hermanos, poner piedra, es decir, a veces hacen lo que se llama mampostería, ponen piedras, mis hermanos, o simplemente lo que hacen, mis hermanos, si no hay piedras, lo que hacen es poner varillas y, mis hermanos, hundir en la piedra allí cemento para sobre esto, una vez que esté tapado, sobre eso construir los muros y las columnas de una casa. Es decir, mis hermanos, lleva la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. Y también implica, mis hermanos, afianzar, establecer, dar firmeza a algo. Esta es la idea de la palabra, mis hermanos, afirme. El Señor os afirme. En otras palabras, mis hermanos, el Señor quiere hacerte a ti, el Dios de toda gracia, tan sólido como el granito, tan sólido como el cemento, tan fuerte como la piedra. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. El Dios de toda gracia
te haga tan sólido, tan fuerte como el granito, como la piedra, como el cemento. Mis hermanos, este debe ser también nuestro deseo. Si el deseo de Dios es hacernos así, pues también debe ser nuestro deseo, mis hermanos, y es un deseo necesario, esencial para todo cristiano, mis hermanos. Dios quiere, mis hermanos, de ti y de mí, que seamos creyentes firmes, creyentes estables, creyentes que no claudiquen, cristianos que no abandonen su puesto, cristianos, mis hermanos, que no sean de los que hoy están y mañana no, porque se fueron o se retiraron o volvieron para atrás. Lo que Dios desea para ti y para mí, mis hermanos, es precisamente firmeza, estabilidad, que no claudiquemos, que no abandonemos nuestro puesto. Saben, mis hermanos, hay materiales duros en la naturaleza. ¿Cómo cuáles, mis hermanos? Bueno, un material duro es el diamante. De tal manera, mis hermanos, que para pulir o cortar un diamante se necesita otro diamante. ¿Por qué? Porque si no, mis hermanos, los instrumentos de metal o de piedra se desbastan y ya no sirven. También otros materiales duros, mis hermanos, muy duros, son la calcita. También el cuarzo, mis hermanos, que también es carbón sometido a gran presión y temperatura, mis hermanos, es un material duro. Y muchas veces estos materiales, mis hermanos, aun con herramientas sofisticadas, solo pueden cortar escasos milímetros por minuto. Uno tiene que echarles agua, mis hermanos, para que se enfríe, y solo son desbastados escasos milímetros por minuto. Bueno, Dios desea que la vida de cada creyente, de cada cristiano, mis hermanos, sea más duro que el diamante, más duro que el cuarzo, que la calcita. ¿En qué debemos ser duros y firmes? ¿Sabes en algo? En nuestra fe. ¿En quién hemos creído? Debemos ser firmes, estables, no claudicantes en nuestra fe, con la fe bien puesta en Jesucristo, mis hermanos. Es allí donde debemos ser firmes, estables. Hay muchas cosas, mis hermanos, que están sucediendo a nuestro alrededor. Ideas, mis hermanos, ideologías también. Muchas cosas están pasando en el ámbito sociopolítico en nuestro país y estamos expuestos a muchas cosas, mis hermanos. Ideas, pensamientos, ideologías, mis hermanos, que están en internet, en los periódicos, en libros, muchas cosas. Pero ¿sabes lo que se requiere? Cristianos firmes, estables, no claudicantes, firmes y estables en la fe que hemos aprendido en Jesucristo. Pablo, mis hermanos, también pone esta misma idea. Y él usa un parangón, un símil, una comparación, mis hermanos, utiliza el apóstol Pablo, mis hermanos, y relaciona la firmeza espiritual con la firmeza de un árbol. Por lo menos en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Dice allí, mis hermanos, en Efesios 3:17, si lo vemos, dice allí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fíjense bien, y lo que el apóstol Pablo está hablando es de firmeza espiritual, arraigados, firmes en la fe. Cristo por la fe en vuestros corazones habite, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Puedes subrayar estas 2 palabras? Arraigados y cimentados. Las 2 palabras, mis hermanos, están hablando de lo mismo. Con las raíces bien colocadas, con las raíces firmes, bien colocadas. Hay árboles, mis hermanos, hay árboles que son altos, frondosos, y para que los árboles no se caigan, mis hermanos, lo que hacen los árboles es, mis hermanos, estar extendiendo sus raíces por la tierra, mis hermanos, para que le den sujeción al árbol, para que éste no se caiga.
y da la idea, mis hermanos, de firmeza. Un árbol grande, fuerte, frondoso, alto, mis hermanos, necesitan raíces profundas y que se extiendan para que pueda sostener el tronco y el resto del árbol, que puede pesar varias toneladas. Las raíces sirven para eso. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta palabra, arraigados, y luego utiliza la palabra cimentado, que esta palabra, mis hermanos, es la palabra que está diciendo precisamente en el pasaje que estamos examinando de Primera de Pedro 5:10, mis hermanos, de consolidado. Y habla otra vez de una construcción. El apóstol Pablo, pues, mis hermanos, está relacionando la firmeza, comparando la firmeza espiritual con la idea de un árbol que está arraigado, firme, que no se mueve, firme en la fe. El apóstol Pablo también lo expresa esta misma idea en Colosenses 2:7, mis hermanos, dice arraigados, otra vez esta misma palabra, y sobreedificados, es decir, colocados bien firmes en un cimiento y confirmados en la fe, dice el pasaje, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La idea que está dando pues el pasaje, mis hermanos, es que el Dios de gracia, el Dios de toda gracia, que te llamó para que fueras de Dios a través de Cristo Jesús, el Dios de gracia te afirme, te establezca, dice el pasaje, te confirme, te afirme, dice el versículo, mis hermanos. ¿Saben? Un árbol, mis hermanos, por ejemplo, como el roble, cuando es viejo, mis hermanos, los árboles muestran nudos a lo largo del tronco y en las ramas. Y también extraños quiebres, mis hermanos, las ramas van pues teniendo mis hermanos, esta idea, la rama va quebrándose o desviándose un poco, pero todo esto, los nudos y los quiebres de las ramas, mis hermanos, son indicador de la profundidad que las raíces tienen, son indicador de esto. Mis hermanos, ¿saben los leñadores que es más fácil partir el tronco que sacar ese mismo tronco, el tocón, lo que se llama el tocón, de una vez que ha sido cortado el árbol? Es fácil quitarlo, el árbol, pero el tocón, lo que queda del árbol, mis hermanos, con las raíces que están allí firmemente arraigadas, es muy difícil quitarlo. A veces tienen que utilizar dinamita para quitar todo eso, todas las raíces y el tocón, mis hermanos, del árbol, lo que ha quedado allí. Así es como Dios quiere para ti, para mí. Desea, mis hermanos creyentes, hijos de Él, bien arraigados, firmes en la fe en Jesucristo. Firmes en la fe en Jesucristo. Que esta sea una de tus metas este año. Que sea una de nuestras metas en este año, mis hermanos. Ser más firmes en la fe en Cristo Jesús. Que tú y yo, al iniciar este año y terminar este otro año, mis hermanos, podamos ser como dice el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Que así pueda ser tu vida, nuestra vida, mis hermanos, que así pueda ser. Que podamos crecer, mis hermanos, firmemente arraigados, cimentados, firmes en la fe. ¿Saben, mis hermanos? Cuando uno compra loza o manda a pedir algo en Amazon o algo y es quebradizo, mis hermanos, es frágil, dice riesgo vidrio. Este lado debe ir para arriba, no volteese, manéjese con cuidado. Y luego ponen frágil. ¿No es así? A veces hay cajas, mis hermanos, donde puede llegar loza o algunos envases de vidrio o algunas cosas, mis hermanos. Bueno, hay creyentes, mis hermanos, que parece que son así. Creyentes que tienen un cartelón colgado diciendo, manéjame con cuidado, me desaliento fácilmente,
me deprimo con facilidad, dejo de confiar en Dios con facilidad, soy frágil en mi fe. Mis hermanos, ¿han colocado un terrón de azúcar en agua? ¿Qué sucede? Rápidamente se deshace, ¿no? Bueno, hay creyentes que son así, soy como un terrón de azúcar, que se deshacen fácilmente, mis hermanos, que no están firmes en la fe. Es importante estar firmes siempre, siempre, mis hermanos. El apóstol Pedro le estaba escribiendo a creyentes que estaban siendo perseguidos, creyentes que estaban diseminados por todo el imperio, por 5 regiones grandes del imperio romano: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 regiones, y estaban siendo perseguidos. ¿Qué es lo que necesitaban estos creyentes? Firmeza en la fe. Firmeza en la fe. Eso es lo que necesitaban. ¿Y qué es lo que necesitamos tú y yo? ¿Qué es lo que nos depara el año que entra? No lo sé otra vez, mis hermanos, pero algo sí sé. Lo que tú y yo necesitamos es estar firmemente arraigados en Jesucristo. Firmemente arraigados en Cristo Jesús, mis hermanos. Importando las circunstancias, lo que venga, necesitamos firmeza en Cristo Jesús. Estar arraigados en la fe en Jesucristo. Esto es lo que necesitamos. Tercer lugar, mis queridos hermanos, tercer lugar. Dice, el Dios de gracia. Este mismo Dios de gracia no solo te perfeccione, no solo te afirme, sino también te fortalezca. El mismo Dios de gracia te fortalezca. El mismo Señor, el que da su gracia, su favor, también te fortalezca. Así es que, ¿cuál es la idea de esta palabra aquí? ¿Qué es lo que Dios desea para ti y para mí, mis hermanos? Bueno, la palabra aquí, si la pudiéramos traducir al español, mis hermanos, esto de fortalecer es te robustezca, te dé poder, te fortalezca a ti en tu ser interior, te fortalezca. La palabra griega, mis hermanos, aquí es estenosai, mis hermanos, y esta palabra aparece solamente en este versículo en todo el Nuevo Testamento, mis hermanos. Estenosai, mis hermanos, y significa esta palabra equipar para un servicio activo, equipar para hacer bien las cosas, equipar, fortalecer o robustecer para estar, mis hermanos, haciendo las cosas que uno tiene que hacer. En otras palabras, mis hermanos, lo que significa es afianzar, dar firmeza, fortalecer. La idea aquí, mis hermanos, de la palabra es llenar de fuerza. Llenar de fuerza. No solo se trata de profundizar las raíces, no solo se trata de que uno esté firme, sino también de desarrollar toda una estructura que va a dar fortaleza, mis hermanos. Toda una estructura que llegue a ser una fortaleza. ¿Los cimientos son importantes? Por supuesto que sí. Pero luego de poner cimientos fuertes, uno tiene que construir fuerte también. Mis hermanos, cuando quiere uno construir un edificio como este, uno construye cimientos profundos para después poner la estructura grande. Y esa es la idea. La idea, mis hermanos, no solo que la palabra anterior, mis hermanos, arraigados, firmes, sino ahora, mis hermanos, es crecer sobre esa firmeza, sobre ese cimiento es crecer y poner una estructura grande que pueda resistir todos los embates, todas las situaciones difíciles. Esa es la idea, mis hermanos, de este pasaje, es decir, dar fuerza, dar fortaleza. ¿De qué sirve, mis hermanos, tener un cimiento fuerte si uno construye solamente una choza encima? De nada. Al contrario, ha desperdiciado unos recursos, esfuerzo, dinero, tiempo. Mis hermanos, si uno construye un gran cimiento y después construye poca cosa encima. La idea no es esta. La idea es poner un cimiento fuerte y luego sobre ese cimiento hacer crecer una estructura grande que llegue a ser una fortaleza. Esta es la idea del pasaje. ¿Sabes?
a la vida cristiana pueden llegar tempestades, pueden llegar sufrimientos, puede llegar enfermedad. También somos sujetos a ser tentados y podemos caer en pecado, en dudas, en desánimo, mis hermanos. También puede haber vientos de doctrinas, como dice la Escritura, mis hermanos, de prácticas que pueden hacernos tambalear en lo que hemos creído. Así es que el llamado, mis hermanos, el llamado es a permanecer firmes en la fe cristiana, firmes, bien establecidos, pero creciendo fuertes, mis hermanos, como si fuera una fortaleza, mis hermanos. El Señor quiere ver creyentes firmes, fuertes, que ninguna tempestad los quiebre. ¿Recuerdan, mis hermanos, la parábola de la casa que contó nuestro Señor Jesucristo, de la casa que fue construida en arena? Dice que llegaron las tempestades, los vientos, y se cayó la casa y fue grande su ruina. Pero en contraste, una casa que fue establecida en la roca, mis hermanos, y allí llegaron los vientos, también las tempestades, la lluvia, y la casa no cayó. Señor, mis hermanos, desea de ti y de mí creyentes verdaderos en Cristo Jesús, tan fuertes, que ninguna tempestad los quiebre. Creyentes fuertes, que no los quiebre ninguna tempestad. Cuando yo era niño, mis hermanos, en la casa donde vivíamos en la colonia Roma, mis hermanos, había una palmera. Una palmera, mis hermanos, que pues apenas llegaba al segundo piso, yo me asomaba por la puerta, había una ventana, mis hermanos, estaba la palmera allí. Y mis hermanos, he regresado allí a ver la casa. He regresado, mis hermanos, he llevado a mis hijas donde yo viví cuando era niño, y las llevo a mis hijas, las he llevado para que vean dónde yo viví. Y ahora he visto esta palmera, mis hermanos, y sobrepasa con mucho toda la casa, los 2 pisos. Ha crecido tanto la palmera, mis hermanos. ¿Y saben la característica de las palmeras? Las palmeras, cuando llega una tempestad, llega un viento fuerte, si han estado, por ejemplo, en la playa, mis hermanos, en algún destino turístico de playa, y hay tormenta, ¿qué es lo que pasa con las palmeras? Las palmeras, mis hermanos, se pueden doblar, pero ¿saben? No se quiebran. Y así debe ser cada creyente. Puede doblarse por alguna circunstancia complicada, alguna complicación, una dificultad, pero no se quiebra. ¿Por qué? Porque está firmemente arraigada en Cristo y ha construido una estructura fuerte en su propia vida, mis hermanos, también en Cristo Jesús. Y esta es la idea del pasaje. Mis queridos hermanos, seguramente llegarán vientos de enfermedad, vientos de dolor, vientos incluso de muerte el próximo año. Pero mis hermanos, ninguno de ustedes ni yo, si estamos establecidos en el Dios de gracia, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a permanecer firmes ante cada circunstancia de la vida. Por otro lado, y en último lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, el Dios de toda gracia nos establezca. El Dios de toda gracia nos establezca. Este pasaje, mis hermanos, el mismo os establezca, este verbo, mis hermanos, aquí lo que quiere decir es que debe estar cimentado, mis hermanos. El sentido, mis hermanos, de lo que está aquí es que sea una cimentación tan especial, tan cimentado, de manera tan especial que pueda resistir todos los ataques del enemigo de nuestras almas. Lo que está diciendo, mis hermanos, lo que nuestro Señor quiere aquí, en este pasaje, es que espiritualmente hablando, seamos tan firmes y fuertes como los cimientos de un gran edificio.
Señor desea establecernos como rocas firmes para que seamos de bendición para mucha gente que busca con ansiedad a alguien en quien refugiarse ante las tormentas de la vida. Y qué mejor que un hijo de Dios pueda ofrecer esta seguridad. Que un hijo de Dios allí en el trabajo, allí en los vecindarios, en las calles, en las familias, pueda ofrecer esta seguridad, mis hermanos, que las personas están anhelando. Necesitamos estar establecidos, mis hermanos, establecidos en Cristo Jesús. Tan establecidos que podamos dar seguridad, mis hermanos, dar seguridad. Los pájaros, mis hermanos, buscan refugios seguros y así debe ser la vida de un creyente, mis hermanos. Necesitamos estar establecidos en nuestra fe, en nuestros principios, en nuestras prácticas, en nuestras doctrinas, mis hermanos, firmemente establecidos para resistir toda acechanza del maligno. Es como decía el apóstol Pablo a Timoteo, mis hermanos, 2 de Timoteo 1:12, dice allí: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es que, mis hermanos, debemos permanecer firmes, inconmovibles. Esta es la idea, mis hermanos. El apóstol Pedro entonces da 4 bendiciones que el Dios de gracia, de toda gracia, puede hacer en nuestras vidas. Pero ahora, mis hermanos, quiero brevemente pasar a la segunda parte de esta predicación. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Para qué hace Dios esto? ¿Para qué me bendice Dios? ¿Para qué Dios quiere bendecirme de esta manera? ¿Para qué Dios quiere perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme? ¿Para qué Dios quiere hacer esto? Para una razón importante, mis hermanos, para que tú y yo seamos de bendición para otras personas. Para que seamos de bendición. No solo estamos aquí, mis hermanos, para gastar el aire de los demás. No solo estamos aquí para ocupar espacio. No solo estamos aquí para eso. Dios te ha llamado a ti y a mí, a cada uno, mis hermanos, y nos ha llamado en Jesucristo para ser de bendición a otras personas, para ser de bendición a otros. Dice 2 de Corintios 9:8, mis hermanos, dice allí en este pasaje: y poderoso es Dios, realmente es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para mí? ¿Sabes? Sí, es bendecirnos. Y es muy grato pensar que Dios desea bendecirnos a cada uno, llenarnos, colmarnos de bendición. Pero no solo, mis hermanos, es esto. Dios no solo desea bendecirnos, sino desea bendecirnos para que seamos de bendición para otras personas. Por eso el pasaje dice: teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. Y Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia. El Dios de toda gracia abunde en todas las gracias para con ustedes, para que ustedes abunden para toda buena obra. Hagan una gran cantidad de buenas obras a su alrededor. Esta es la idea, mis hermanos, y es lo que Dios siempre ha querido. Cuando Dios llamó a Abraham, mis hermanos, para de allí formar el pueblo judío, Dios, dentro de todas las cosas que le dijo: te haré una nación grande, fuerte, haré de ti que seas una nación poderosa y de ti vendrá el Mesías. Dice en Génesis 12:2, mis hermanos, allí en este pasaje, dice: y también haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y te voy a engrandecer. La bendición de Dios, mis hermanos, no es solo para disfrutar. La bendición de Dios no es solo para gozar, para que tú y yo nos sintamos bien. Fíjense bien lo que le dice a Abraham.
te voy a bendecir y te voy a engrandecer. No solo para que disfrutes, no solo para que tengas placer y te sientas bien, no, te voy a bendecir y te voy a engrandecer y serás de bendición. Esto mismo, mis hermanos, es para ti y para mí. Dios desea llenar nuestras vidas, bendecirnos en abundancia. Dios desea esto, mis hermanos, para ti y para mí, pero también para que seamos de bendición para otras personas. Te pregunto, ¿cuántas personas tú has sido de bendición en este año que está por terminar? ¿A cuántas personas has bendecido? Dios te ha hecho madurar, te ha dado bendiciones en tu vida. ¿Cuántas personas has bendecido tú con lo que Dios te ha dado? Con tu carácter, simplemente con las palabras. No necesariamente en lo económico, sino has estado allí apoyando, soportando, consolando a otras personas, compartiendo el evangelio. ¿A cuántas personas tú has bendecido? Mis hermanos, que el Señor nos mueva a ser de gran bendición para otras personas. ¿Ha sido de bendición para tu familia o ha sido de estorbo? ¿Ha sido de bendición para tu esposo o tu esposa o le ha sido piedra de tropiezo? ¿Ha sido de bendición para tus padres o estás siendo tú de pesar para ellos, de dolor en el corazón para tus padres si eres hijo? Y si eres padre, ¿estás realmente siendo de bendición para tus hijos? ¿Les estás llenando de bendición? ¿Tu influencia, si eres padre o madre, está tocando sus corazones? ¿O en realidad está siendo de estorbo también para tus hijos? La verdad, mis hermanos, Dios desea bendecirnos, no solo para gozar. Desea bendecirnos no solo para que nos estemos contentos tú y yo y llenos de placer. No, Dios desea bendecirnos, mis queridos hermanos, para que seamos de bendición. Déjenme ver un último pasaje, mis hermanos. Mateo 5, 13 a 16. Dice allí: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Saben, mis hermanos? La sal tiene muchas propiedades. La utilizamos, mis hermanos, la sal para dar sazón, para darle sabor a las comidas. Pero en la antigüedad también la sal era utilizada para conservar la carne. Es decir, mis hermanos, la carne se secaba y se ponía en barriles llenos de sal. Y así podía la carne conservarse por meses y evitar, mis hermanos, la putrefacción, la acción de las bacterias. Porque al estar muy salada, mis hermanos, las bacterias no la descomponían. De la misma manera, mis queridos hermanos, tú y yo somos bendecidos por Dios para bendecir, para ser sal, para que nuestra sociedad siga pudriéndose como va, mis hermanos, para que la sociedad, evitar que siga corrompiéndose como va nuestra sociedad. Mis hermanos, siempre he pensado que en los posteros tiempos, como dice la Escritura, las personas tendrán comezón de escuchar la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, la verdad es que estamos aquí, tú y yo, para ser sal, para evitar la corrupción en el mundo. La sal produce sed, y la sed de buscar la verdad transformadora del Evangelio. ¿Sabes? Podemos perder nuestra misión, nuestro llamado de ser sal. ¿Cuándo? Cuando el pecado entra a las vidas. ¿Han tratado de comer sal que no sala?
Yo lo he buscado, mis hermanos, incluso lo preguntaba a algunos hermanos que son químicos y les preguntaba, pues, ¿por qué la sal deja de salar? ¿Lo han visto? Mis hermanos, cuando uno tiene un salero y por más sal que le eche, pues eso no sala la comida. Bueno, así pasa en la vida, mis queridos hermanos. Un creyente deja de salar, deja de ser sal y pierde su efectividad cuando el pecado entra en las vidas. Cuando vemos un mundo en agonía y no abrimos la boca para hablar de la bondad, de la misericordia, del Dios de toda gracia. Un cristiano deja de perder su efectividad o pierde su efectividad cuando toleramos el pecado, mis hermanos, en nuestras vidas, en nuestras familias, cuando actuamos sin consideración alguna, cuando actuamos sin misericordia, dejamos de ser efectivos, cuando tenemos falta de humildad, dejamos, mis hermanos, de ser sal. Pero Dios nos llama, mis hermanos, a esto, a ser de bendición en el lugar donde nosotros estamos. Por otro lado, mis hermanos, el pasaje sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. No solo Dios desea que seamos sal, sino Jesús nos llama a ser la luz del mundo también. Que alumbre el camino hacia Cristo, que alumbre el camino que es Cristo Jesús, que alumbre a la persona que es Cristo el Jesús. Mis hermanos, como dice la Escritura, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú y yo podemos ser como luminares en el mundo. Y nos llama Dios a señalar el camino para aquellos que van sin rumbo y sin esperanza. Y nosotros, mis hermanos, podemos alumbrar el camino hacia Cristo Jesús. Así como la sal pierde su efectividad, también la luz puede debilitarse. La luz puede dejar de alumbrar. ¿Y en qué manera nuestra luz puede dejar de alumbrar? Cuando vivimos, mis hermanos, en la iglesia de una manera y en nuestra casa de otra distinta, diferente, distinta. Cuando los esposos maltratan a las esposas, o las esposas al esposo, o a los hijos. Cuando, mis hermanos, somos hipócritas. Cuando aquí vivimos de una manera, damos una apariencia y en nuestros hogares somos de una manera totalmente distinta. ¿Cuándo dejamos de alumbrar? Cuando presentamos, mis hermanos, no presentamos nuestros cuerpos en santidad delante del Señor. ¿Cuándo dejamos de alumbrar? Cuando no somos obedientes a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo, en lugar de ser obedientes, actuamos contrario a la voluntad de Dios. Cuando solo actuamos por emoción y no renovamos nuestro entendimiento. Cuando la santidad y la humildad solamente son externas, pero en tu corazón ni eres santo ni humilde. Saben, mis queridos hermanos, Dios nos llama a ser totalmente diferentes, distintos. Así es que, mis hermanos, lo que debemos hacer es vivir de acuerdo con lo que decimos ser. Dice la Escritura, finalmente el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den la gloria al Padre. Somos bendecidos, mis hermanos, para ser de bendición. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, porque al ser de bendición a otras personas, mis hermanos, el objetivo no es que nos mostremos nosotros como buenas personas. El objetivo no es que tú y yo nos mostremos como buenos creyentes o buenos cristianos, no. El objetivo, mis hermanos, es que nuestro Señor reciba toda la gloria. Que el Señor sea glorificado por tu vida, por nuestras vidas, mis hermanos. Que el Señor reciba toda la gloria, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esto.
Quiero concluir, mis queridos hermanos. ¿Qué impacto estás teniendo tú en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo? ¿Podrías considerarte como sal? ¿Podrías considerarte como luz donde se está manifestando el amor de Dios? ¿Te estás comportando como verdadero hijo o hija de Dios en el lugar donde tú vives? ¿Saben, mis hermanos? Debemos ser un canal de bendición en un mundo que sufre, en un mundo que agoniza y en un mundo que clama por alguien que haga algo. Y esta tarea nos corresponde a nosotros, a los que hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor encamine nuestro corazón a buscar de Él, a que podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y que esas sean nuestras metas de este año, mis queridos hermanos. Ser bendecidos para ser de bendición a otras personas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. A ti la gloria, la honra, el honor. A ti toda la alabanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Entendemos, Señor, que deseas bendecir nuestras vidas. Tú eres el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que da bendición tras bendición. Señor, gracias, gracias de verdad, porque tú eres capaz de llenar toda necesidad. Tú eres capaz de llenar cada hueco, cada cosa que hace falta en nuestras vidas. Tú eres capaz de llenarlo, mi Dios. Gracias por ello. Pero, Señor, entendemos también que si tú nos bendices, es para que podamos ser de bendición a otras personas. Ayúdanos en esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que podamos darnos cuenta que tú nos has llamado a ser personas con propósito y con una misión y con una visión. Nos llamas para bendecirnos y luego para ser de bendición a otros. Que cada uno de nosotros sea un canal, que cada uno de nosotros sea un conducto por el cual puedan derramarse tus bendiciones a los que están a nuestro alrededor. A través nuestro, de cada uno de los que estamos aquí, bendice a cada familia. Que cada uno, Señor, pueda ser un conducto, un canal para bendecir a sus familias. Que cada uno pueda ser un conducto, un canal para bendecir a compañeros de trabajo o amigos en la escuela o vecinos. Señor, permítenos ser así, luz y sal, y permítenos ser de bendición para otras personas, porque poderoso eres tú, Señor, para obrar en nosotros, para que hagamos toda buena obra y todos te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en ello. Mira que te lo rogamos en Jesucristo. Gracias, mi Dios. A ti toda la honra y todo el honor en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.